para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, somos a Dios. Y somos ejemplo de servicio hacia la nación y toda la creación. Ahí fue donde falló nada más hermana Julia. ¿Se dieron cuenta de eso? Ella dijo a toda la nación y se le olvidó la creación. Sí. Cuando la dijo solita, yo sí me di cuenta, dije, vamos a darle un dulcito sin papel, porque falló. Pero felicitaciones, hermana Julia, no solo por saberla, sino por atreverse a decirla, porque yo sé que muchos la saben, pero no se atreven a pararse, porque en grupo es más fácil decirla, pero ya solo uno, a veces los nervios, y se traba uno un poquito. Pero yo mismo me trabo también, ¿verdad? Pero qué bueno que podemos entender, hermanos, que la palabra de Dios es fundamental para nosotros. Si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, pues no tendría mucho sentido estar reunidos aquí. Sería una bonita reunión de compañerismo, de comunión, qué sé yo. De repente podríamos poner el partido del Real Madrid y el Barcelona aquí en la pantalla y mirarlo juntos y gritándonos unos contra otros, ¿verdad? Los que van al Real, los que van al Barça. Sería una reunión alegre y después pedir comida y estar felices. Pero no, la palabra de Dios es el centro de nuestras reuniones. Porque de ahí viene eso que decía hermano Álvaro, que se dijo en los grupos, de ahí viene lo que predicó cada uno de los líderes ayer en los grupos en el versículo 52, pero de ahí viene lo que vamos a meditar hoy también, desde el verso 47 hasta el 52. Hechos capítulo 13, 47 al 52. Como ya sé que ya lo tienen, solo pónganse de pie y leámoslo. De hecho, el 52 es el versículo que da origen o da pie al tema de nuestra serie, de esta última serie del año, hermanos. Dice la palabra, leamos todos juntos, verso 47, porque así nos ha mandado el Señor. Leamos todos juntos en silencio. Todos juntos en voz alta. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una vez más el 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a nuestro último ciclo del año 2025. Estamos en la recta final del año y nosotros esperamos que en estas 7, 8 semanas, de aquí hasta el mediados de diciembre, creo que es 13, 14 de diciembre, podamos señalar todo lo aprendido a lo largo del año de alguna manera y podamos irlo recalcando para ser verdaderamente ejemplares. De eso se trata. Que la palabra cambie mi vida, que la palabra modifique mi conducta. No debemos olvidar que todo el año hemos estado esgrimiendo la idea de ser ejemplo de servicio. Ejemplo de servicio. Y en esta ocasión, en este ciclo, agregaremos
y trataremos de enseñar a realizar, a ser ejemplo de servicio, pero siendo llenos de gozo y del Espíritu Santo. A ver, dígalo conmigo, siendo llenos, otra vez, siendo llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si usted va a querer solo el gozo, no se vende suelto. Si usted quiere solo el Espíritu Santo, tampoco se vende suelto. Tiene que llevar los dos al mismo tiempo. Si lleva el Espíritu Santo, tiene que llevar el gozo. Y si quiere el gozo, tiene que llevar el Espíritu Santo. No puede decir, voy a llevar el Espíritu Santo, pero voy a llevar tristeza. Voy a llevar el Espíritu Santo, pero voy a llevar amargura, dolor, rencor, odio. No se puede. No van, son incompatibles. Lo que es compatible con el Espíritu Santo es, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? El gozo. A ver, dígale al que está a la par, una sonrisita, por favor. Deme una sonrisita fresca, dígale. El gozo del Espíritu Santo se refleja en un rostro alegre también, hermanos. Y a veces nosotros nos cuesta sonreír. De verdad que a veces las preocupaciones de la vida, las situaciones que vivimos, a veces nos hacen olvidarnos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. A veces cantamos aquel corito que decía, el gozo del Señor. El gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza. Y su gozo sin medida Él me da. Dígale al de la par. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú orar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él me da. Falta todavía, hermano. El gozo del Señor mi fortaleza. No miraron a nadie. Vamos a ver cómo hacemos para cambiar ese chip en este ciclo, hermanos, pero la verdad es esa, sinceramente, tenemos que reconocerlo y me incluyo, que muy poco reflejamos esa fortaleza y ese gozo. En especial, como dije, cuando hemos tenido que enfrentar problemas, enfrentamos dificultades, necesidades diversas, nos cuesta mucho reflejar ese gozo, hermanos. Y cuando hay un cristiano que de veras refleja ese gozo y esa entereza en su vida, uno hasta piensa que es un insensible. Porque yo lo vi ahorita con mi cuñada, lo estoy viendo, con Loidi. Todos conocen a Loidi, ¿no? La mayoría, por lo menos. La hermana Loidi es bien tremenda. Ellos están en una misión pentecostal también, pero no es Lluvias de Gracia, es de otra, se llama Dios está aquí, creo, la misión. Y ella durante todo el tiempo que hermano Rigo estuvo en el hospital, en el intensivo incluso, ella nos informaba a la familia cada vez que iba a verlo, porque solo ella podía entrar a verlo. Y entonces nos decía lo que le habían dicho a los médicos, o nos ponía los audios de los médicos, y siempre me noté que te ponía una expresión, estamos creyendo en lo sobrenatural de Dios. Estamos creyendo en lo sobrenatural de Dios. Y cuando de repente me llama a las 10 de la noche el sábado, hace ya 15 días, ¿verdad? Hermano, fíjate que Rigo pasó a la presencia del Señor. Dije, hoy sí se quiebra. Hoy ya no va a decir creemos en lo sobrenatural de Dios. Pero ella seguía con eso. Estamos creyendo en lo sobrenatural de Dios. Y cuando llegamos a los funerales allá, a saludarla, pero ni una lágrima, hermano. Por lo menos no delante de la gente. Bien tranquila, hablando con convicción, con ánimo, con gozo, sonriendo ella.
¿Será que amaba a su esposo esta hermana? Porque eso es lo que piensa el ser humano, ¿va? ¿Será que estará contenta que se murió? Uno es mal pensado, hermanos. Y ella después, hace una semana, el día del asueto, dijo que quería reunirse con toda la familia. Nos reunimos con ella, estuvimos con ella una mañana, jugamos, almorzamos y estuvimos contentos, mira ustedes. Y ella estuvo contenta, en ningún momento. Así nos dijo en una plática que hubo un momento en que ella dijo, me voy a mi cuarto, ya me fui a tirar la cama y a llorar. Pero ella siempre muestra mucha convicción, mucho gozo del Señor, hermanos. Y creo que esa es la idea que nos lleva a esta serie, que nosotros podamos reflejar no solo el gozo, sino la llenura, la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Es decir, las circunstancias siempre las van a ver, buenas y malas, favorables y desfavorables, positivas y negativas, pero que eso no haga que cambie nuestra forma de entendernos como creyentes en Cristo Jesús. Que el gozo del Señor sea verdaderamente nuestra fortaleza, que nosotros de verdad podamos estar llenos del gozo y del Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros y habita no desde el día que a usted le dijeron reciba el bautismo del Espíritu Santo, no, Él habita desde el día que usted creyó en Cristo como su Salvador. Y eso es lo maravilloso, hermanos amados. El Señor no depende de nosotros para ejecutar sus planes. Su Espíritu está en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por supuesto, eso conlleva otro tipo de grandes responsabilidades, ser templo del Espíritu Santo. Pero de esa cuenta, en estas próximas semanas vamos a trazar una línea de mensajes que nos enseña a vivir llenos del gozo y del Espíritu Santo. Espero en Dios que lo logremos. Espero en Dios que nosotros cerremos este año de verdad con un cántico de victoria, sin que las circunstancias a nuestro alrededor influyan para que nosotros cerremos el año con mucha bendición. Por eso esta mañana, lo primero que vamos a hablar de esta serie, soy ejemplo de servicio, lleno del gozo y del Espíritu Santo. El tema será para alumbrar con luz de salvación. Dígalo. Luz de salvación, porque el que tiene el gozo del Espíritu Santo, el que tiene al Espíritu Santo, va a alumbrar a los demás, va a iluminar a los demás. Yo les decía, hermana Loidi, al final lo chistoso fue que ella terminó consolando a otros. Llegaban a darle el pésame, los otros ponían a chillar y ella consolando, y ella dándoles palabra de aliento, y ella dándoles palabra de convicción de la vida eterna y todo. Esto es temporal, la separación es temporal, ya nos vamos a juntar otra vez, decía. Y yo entiendo, hermanos, siendo correctos en la interpretación bíblica, que nos vamos a ver con nuestros familiares creyentes otra vez en el cielo, no de la misma manera que nos vemos aquí en la tierra, porque la Biblia dice, el Señor Jesús dijo que allá seremos como los ángeles. Entonces usted ya no va a ver a su marido con ojotes de lujuria allá en el cielo, no, allá lo va a ver como otro ángel, no sé cómo, pero no va a ser de la misma manera, pero sí nos vamos a ver, hermanos amados. Entonces eso es lo que nos debe alentar a nosotros, y por eso mientras estamos en la tierra, nosotros necesitamos ser luz de salvación. Y a eso se refiere este pasaje que hemos leído desde el verso 47. En primer lugar, porque esto del gozo, esto de ser luz de salvación, es una orden del Señor. Fíjense lo que dice el verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor. Así nos ha mandado el Señor. Este verso pone en relieve que se trata de ¿un qué?
Una orden, un mandato, correcto. ¿Y quién da esa orden o ese mandato? El Señor. Si Él manda, ¿quién lo va a discutir? Si Él manda, ¿quiénes somos para desobedecerlo? Este es un mandato del Señor. Es algo que debe hacerse. Es algo que debe cumplirse. A como dé lugar. De todas maneras, debe cumplirse. Los discípulos en aquel entonces tenían claro que el Señor les había mandado. Les había mandado primero que los puso para luz de los gentiles, porque así dice el verso. Te he puesto para luz de los gentiles. Fíjense que hay aquí una escalada que está siendo dirigido el texto, la orden o el mandato en ese momento a los que eran judíos, que habían seguido a Cristo, a los cristianos judíos, digámoslo así. Pero ellos iban a hacer luz para los gentiles, es decir, para todos los demás que no eran judíos. Pero luego, conforme se fue propagando el Evangelio en el mundo, a través de los años, a través de los siglos y de las edades, entonces cada uno que ha venido a conocer la luz de salvación de Cristo es responsable de este mandato. Es el que debe obedecer este mandato de ser luz a los gentiles, porque los gentiles ahora ya no se entiende solo desde la perspectiva o del hecho de que no sean judíos, no. Los gentiles son las personas que no han creído en Cristo Jesús. Nosotros no es que ahora seamos judíos tampoco, no, ahora somos cristianos, gentiles cristianos. Entonces los gentiles son los que no han creído en Cristo. Y para ellos nosotros necesitamos ser luz de salvación para alumbrar las vidas de las personas. Pero ser luz solamente tiene un sentido, hermanos, una finalidad: ser para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, al final de cuentas se trata de que el Evangelio avance. Al final de cuentas se trata de que la gente se salve, hermanos. A veces nosotros nos reunimos con personas no cristianas y estamos contentos y disfrutamos con ellos y todo, y ellos hasta hablan de que simpatizan con el Evangelio y todo, pero si nosotros no somos luz para ellos, entonces no estamos haciendo mucho. Entonces estamos dándole vuelta al sentido bíblico. Por eso el Señor nos puso para que alumbremos a todas las personas con no nuestra luz, sino con la luz de Él, para que seamos trabajadores a favor o en favor de la salvación de ellos. La verdad es que como iglesia tenemos una labor muy fuerte, una labor muy importante, y que muchas veces tristemente hemos descuidado de contribuir a la salvación de las personas llevando la palabra del Señor. Y ahí está el líder y dice: hermanos, vamos a salir a evangelizar. No, yo no puedo, que tengo tal cosa. Yo no puedo, no. No, es que ahí mataron a un señor, ahí me da miedo ir a mí. Y hay un montón de excusas, hermanos, por las cuales no hacemos la labor que debemos realizar. El Santo Evangelio debe seguirse propagando mientras nosotros tengamos vida, porque el Evangelio de Jesucristo brinda salvación a las personas, a todas las personas, hermanos. Tenemos que recordar que no hay otra manera de ser salvos sino solamente creyendo en Cristo como nuestro Salvador. Si usted piensa que aquella persona es demasiado buena, no creo que la manden al infierno. Si es tan bueno, que es ese Señor, tan amable, cómo lo trata a uno de bien, con qué respeto y todo. No por eso se va a ir al cielo. Eso no lo va a llevar al cielo. Nadie puede entrar al cielo si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo llegó a decir que Él era la puerta. Entonces nadie se puede saltar por otro lado. Así sean las obras, así sea cualquier otro tipo de situación, la misma religión no nos puede salvar. Es la luz del Evangelio de salvación la que la gente necesita. Lastimosamente, muchos cristianos, insisto, hemos estado evadiendo ese compromiso y hemos hecho de la iglesia un club social muy bonito, muy alegre, muy especial, en donde celebramos la Navidad, en donde tenemos
cultos alegres y tenemos cosas bonitas, pero no estamos haciendo la labor de ser luz para los demás. Entonces, lo que nos dicen los versos siguientes, del 48 al 49, es que la salvación es recibida con regocijo, porque la salvación es para vida eterna. Y entonces dice el 48, los gentiles, oiga bien, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La salvación necesariamente va a llevar efectos en la vida de las personas. Primero, las personas se regocijan. Sí, claro, la idea es que aquellos que escuchan la palabra del Señor se llenen de alegría porque es la palabra de Dios. Júbilo, de una sensación de fiesta. Eso es lo que debe provocar la palabra de Dios en ellos. Un regocijo, una alegría inmensa, que es lo que sucedía aquí. Y miren lo que dice a continuación, me llama mucho la atención, que dice que glorificaban la palabra del Señor. Nosotros estamos muy acostumbrados en el ámbito evangélico a decir que glorificamos a Dios, pero no glorificamos a la palabra de Dios. Aquí dice que glorificaban la palabra de Dios. Eso quiere decir que daban gloria a la palabra de Dios, porque la consideraban divina, porque consideraban que esa palabra realmente venía totalmente de alguien superior a ellos, de Dios directamente. No se dice que glorificaban a Dios, pero a su palabra. Al glorificar la palabra del Señor, ellos estaban glorificando también directamente al que dio esa palabra, que es el Señor, a través de su Santo Espíritu, que inspiró a los primeros, a los escritores sagrados en general, pero también a los profetas y a todos aquellos apóstoles, a todos aquellos que antes de nosotros hicieron la propagación del Evangelio y llevaron la luz de la salvación. Pero no solo se regocijaban y no solo glorificaban la palabra del Señor, ni que otra cosa hacían, creían en el Señor. Y esto es lo fundamental, creían en el Señor. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. No se detenía, hermanos amados. Aquella provincia era una región de la tierra en donde probablemente abarcaba varias ciudades, varias aldeas, varios lugares, y ahí entonces las reacciones eran de creer, era que nacía la fe, surgía la fe en la vida de los que escuchaban la palabra de Dios. Por eso es que Romanos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos amados, porque ahora estamos en el tiempo en que debemos de verdad alumbrar a los demás con la luz que ya Cristo nos dio a nosotros, la luz de su palabra, la luz de su evangelio. Las personas deben recibir el mensaje. Por eso debemos esforzarnos, amados míos, amadas hermanas, debemos de esforzarnos en llevar invitados a nuestros grupos. No espere que llegue el último día del ciclo, no. Llévelos todos los sábados si les es posible, que escuchen la palabra. Pero es que los mensajes no son evangelísticos, hermano. Todos los mensajes son evangelísticos, incluyendo este que le estoy dando a usted ahora. Todos los mensajes son evangelísticos porque son la palabra de Dios, contienen la voluntad divina, contienen el deseo de Dios que las personas se vuelvan a Él. Y en tanto la palabra de Dios se difunda más, entonces va a venir la fe, que dice allá en Romanos, la suma de todo lo que se ha observado. Entonces en este segmento es que se abrirá el campo para que la palabra de Dios sea difundida, que corra por todas partes. Contrario a ello, cuando nosotros no somos luz para salvación, entonces la palabra no corre. Entonces es como aquellos ríos a los que se les puso un dique y ahí se estancan. No, la palabra tiene que seguir corriendo. Nosotros, yo supongo que no somos la última generación que va a vivir en esta tierra antes de que Cristo venga. Y si fuéramos la última, imagínense qué privilegio
Pero habrán otros por ahí de la misma generación que todavía no les hemos llevado la palabra para que corra y para que llegue a ellos. Y es tan importante esta labor de ser luz a los demás. ¿Saben por qué, hermanos? Porque siempre habrá oposición. Lamentablemente siempre habrá oposición. Versos 50 y 51. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. ¿Cuántas mujeres piadosas y distinguidas hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos hombres piadosos y distinguidos hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántas mujeres piadosas y distinguidas hay aquí? Levanten su mano. Ay, ya se animaron. Un empujón, querido. Es que, ¿qué es ser piadoso, hermanos? Ese es un sentido, pero el otro es tener inclinación hacia las cosas de Dios, de manera permanente, de manera constante. Y también dice que eran mujeres piadosas, pero eran distinguidas. ¿Qué quiere decir distinguida? Que tiene mucho dinero, que se viste así, que se pinta aquí y allá, que va al salón de belleza cada semana. No, que se distingue nada más de los demás. Si usted con su conducta casta, usted con su conducta seria, se distingue de sus vecinas, que le pegan una maltratada a los cobradores que llegan, o que hablan mal del presidente, o que hablan mal de este y del otro. Si usted se distingue de ellas, usted es una mujer distinguida. Si usted en vez de hablar de cosas negativas habla de la palabra de Dios, usted es una mujer distinguida. Pero miren lo que pasó aquí. Ese tipo de mujeres fueron también impulsadas, fueron instigadas por los principales de la ciudad, dice el verso 50, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Es decir, aquellas mujeres tan bien intencionadas en las cosas de Dios, que siempre nosotros vemos en la narrativa de la Biblia que las mujeres eran ejemplo en eso. Las mujeres son las que más siguieron a Jesús. Las mujeres se han involucrado históricamente en la iglesia más que los hombres, han trabajado más que los hombres. Perdonen, varones, yo soy hombre también, pero es la realidad. Son las mujeres las más sensibles a cosas de Dios, a cosas del Espíritu Santo, por ejemplo. Pero hasta ellas fueron instigadas, fueron movidas para que se pusieran en contra de los discípulos, en contra de aquellos que estaban siendo luz a los gentiles. Las instigaron. ¿Y quiénes eran esos que estaban ahí? Era un tal Pablo y un tal Bernabé, fíjense usted, los que estaban predicando. Y vienen las mujeres y empezaron, y Dios se los llevaron muertos, los queremos, decían. Y los empezaron a maltratar, los empezaron a hostigar. Dice la Escritura ahí en el verso 50, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. ¿Quiénes hicieron eso? Los mismos judíos. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Y los expulsaron de sus límites. Qué triste, ¿verdad? Hoy en día se oyen casos también allá por Nigeria. Acabo yo de leer por ahí que ha habido por seguir al Señor, por creer en Cristo. Nosotros todavía estamos en un escenario privilegiado aquí en Guatemala, porque aquí nadie lo pone en contra del pastor, ¿verdad que no? Nada, ¿qué va a hacer? Y aquí nadie nos pone a nosotros en contra de la predicación del Evangelio, para mejor decirlo. Y tal vez eso es lo que nos ha hecho daño. Estamos en un escenario tan favorable que nos hemos relajado, ya no nos esforzamos por ser luz a los demás. Pero aún con todo ello, dice ahí mismo, hermanos, que la palabra se seguía difundiendo. El versículo 51 dice, ellos entonces sacudiendo
contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio. Y ahí es donde remata la palabra, que entonces los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esos discípulos que quedaron allá en aquella ciudad, pero los discípulos que estaban en la nueva ciudad de Iconio también se llenaban de gozo. Cada ciudad a donde llegaban los primeros creyentes, hermanos, con la predicación del Evangelio, recibían la palabra, unos la recibían con gozo, se llenaban, el Señor se regocijaban y empezaban a transformar su vida. Otros les caía mal, otros que eran aquellos que estaban defendiendo probablemente a capa y espada el tema del judaísmo o de la ley mosaica, ellos se oponían y perseguían a los que creían. Pero los que creían, a pesar de la persecución, estaban gozosos. Por eso remata el versículo 52 de esa manera. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La conclusión más adecuada, la mejor nota después de ser honestos y señalar la oposición, no es el éxito de los discípulos que han ganado muchas almas, hermanos, o que han hecho muchas cosas para glorificar a Dios. La mejor nota es que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, que sus vidas realmente habían cambiado por causa de la presencia divina en ellos. Y eso es lo que necesitamos nosotros, estar gozosos permanentemente, estar motivados, hermanos, amados. Yo les voy a ser honesto y les voy a abrir mi corazón. Yo no he visto mucha motivación, mucha emoción por lo de nuestro 33 aniversario. No he visto, son pocos los que han dicho, hermano, yo colaboro con esto, yo hago esto, yo pongo lo otro. Yo he visto un poco apagadona la iglesia. Y pero irán a venir, irán a estar ese día, porque ese es el día de fiesta, es el día de nuestro 33 aniversario, hermanos. Entonces me temo que nos falta un poquito de identidad con el Señor, pero también con la iglesia. Pero lo que ofrece la llenura del Espíritu Santo es gozo, y debería ser ese tipo de manifestación. Hermano, hay algo más que podamos hacer. Usted ha mencionado pocas cosas. ¿No será que yo puedo hacer esto? ¿Yo puedo hacer lo otro? Hermano, ¿será en qué puedo colaborar yo? ¿Qué puedo hacer yo? No todo se trata de dinero, hermanos amados. Se trata muchas veces de la disposición a una vida llena de gozo, una vida de dependencia del Señor, de alegría, de júbilo, de dicha delante del Señor y en presencia de las personas. Una persona llena del Espíritu Santo vive mostrando los hechos de Dios. Y ese día será una oportunidad más. Pero tenemos oportunidades aquí, tenemos cada culto que tenemos es una oportunidad, hermanos, cada actividad. Viene una vigilia el 31 de octubre. Espero que usted ya haya hecho espacio en su apretada agenda para estar el 31 de octubre aquí a las 7:30 de la noche. Habrá Uber en todas las direcciones posibles a la medianoche para aquellos que necesiten. Tenemos Uber oficial que se llama Uber Busca a Dios. Entonces, no, hermanos, de verdad, yo digo que nosotros necesitamos estar más llenos de ese gozo, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una persona que demuestra con sus hechos que Dios verdaderamente vive en él. Esa persona no puede ser la misma. Esa persona es diferente definitivamente. Habida cuenta, mis amados hermanos y hermanas, iniciamos este ciclo reconociendo que deseamos ser ejemplo de servicio, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero recordemos que necesitamos ser luz de salvación a las personas. Y para ello nosotros debemos entender que hay una orden, hay un mandato del Señor. Pero ese mandato no significa que nosotros lo cumplamos a regañadientes, que lo hagamos a la fuerza, no.
que estemos llenos del gozo del Señor y lo hagamos con voluntad, con disposición, con amor, y que juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Y nos iremos contigo, amado amigo, retornaremos al lugar al que pertenecemos, y nos iremos contigo, amado amigo, retornaremos al lugar al que pertenecemos. La, la, la.